Este material de apoyo es para el ejercicio número 3, la parte colaborativa que contempla la unidad 2 del curso de química orgánica. El ejercicio número 3 está dividido por casos, tenemos 4 casos, entonces vamos a explicar rápidamente cada uno de ellos. En el primer caso es importante responder estas dos preguntas y que en el foro se ha colgado esta imagen que es el insumo del cual usted debe hacer uso para responder las dos preguntas. Entonces dice, ¿cuál es la reacción que se presenta? Nitración, sulfonación, bromación, alquilación y acilación de Friedel-Crafts. Escriba el nombre y la justificación. Si yo tengo esta imagen, esta fue la que yo les socialicé en el foro y con esta es la que ustedes deben trabajar en el caso 1 para saber si esta reacción es de cualquiera de estas opciones que tienen aquí, esta que dice aquí nitración y termina en acilación, usted se guía es por esto que tiene aquí. Es decir, ya sabemos que este es el benceno, uno de los grupos funcionales que estudiamos desde el ejercicio 1. Esto que está aquí en la flecha es como el medio o con lo que está reaccionando el reactivo, en este caso el reactivo es el benceno. Y si vemos aquí, este compuesto es un halogenuro de alquilo, grupo funcional que nosotros ya estudiamos en la unidad 1, por lo tanto no es desconocido. Por lo tanto, la reacción en qué consiste, en que si yo tengo el benceno y lo hago reaccionar con este halogenuro de alquilo, ¿qué producto me va a dar acá? Teniendo en cuenta que una reacción química, ¿qué es? Todo lo que está antes de la flecha, es decir, esto se denomina reactivos, lo que está en la flecha se llama medio o con lo que reacciona y lo que está después de la flecha se llaman productos. En este caso ustedes deben proponer el producto que se da cuando este, que es el benceno, reacciona con un halogenuro de alquilo. Entonces, para responder concretamente la pregunta 1, deben investigar cuando el halógeno reacciona con un halogenuro de alquilo, cómo se llama la reacción de estas opciones que tienen aquí. Y de acuerdo a esa investigación, ustedes darán el nombre de la reacción y la justificación. Y después, con el uso de las herramientas que se han estudiado desde la unidad 1 para escribir o dibujar moléculas, pues van a proponer el producto aquí. Y con eso queda terminado el caso 1. Ahora para el caso 2 dice, del producto A, el producto A es el que se forma aquí en el caso 1, obtenido del caso 1 es un derivado del benceno. Sí, efectivamente es un derivado del benceno porque es que yo estoy partiendo en primera instancia desde el benceno. Entonces en el momento en el que yo lo pongo a reaccionar con este halogenuro de alquilo, el benceno no se pierde, solamente que va a ser el benceno más un sustituyente. Entonces por eso dice que es un derivado del benceno y los derivados del benceno presentan reacciones de sustitución aromática. Lo único diferente aquí es que una vez el benceno se ha sustituido por cualquiera de sus 6 carbonos, ya deja de llamarse solo benceno para ser un benceno sustituido, segundo grupo funcional que estamos estudiando en esta unidad. Y según la posición en el benceno en que se ubique el sustituyente, sean posiciones orto, posiciones meta o posiciones para, será de acuerdo a la naturaleza del sustituyente que lo va a dirigir en las diferentes posiciones que tiene el benceno. Entonces, eso es básicamente lo que dice aquí en este párrafo, que cuando yo tengo un benceno ya sustituido y lo voy a seguir sustituyendo, tengo que estudiar el primer sustituyente, qué naturaleza tiene y a qué posición orienta en las demás posiciones que tiene el benceno, que ya bien sean orto, meta o para. Entonces, poner un ejemplo. Si yo ya tengo aquí el nitrobenceno, mírese que el nitrobenceno es una especie de benceno sustituido. Entonces aquí tengo el benceno, tengo en la posición para este nitro, lo pongo a reaccionar con el bromo, entonces se inserta el bromo en el carbono en la posición, esta es orto, entonces está en la posición meta. Y ya se llama 3-bromo porque sale de la posición 1, 2, 3, bromo 1, que es este de aquí, nitrobenceno. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este ejemplo? Claro, que cuando yo tengo esto es un benceno sustituido y cuando yo lo voy a volver a sustituir, es decir, se le va a agregar
otro sustituyente, que en este caso es el bromo, este grupo nitro hace que el bromo que se le va a añadir al benceno se oriente en la posición meta, porque es su naturaleza, orientarlos a meta. Por lo tanto, existen ya tablas de los diferentes sustituyentes, a qué parte o a qué orientación tienen en el benceno. Entonces ustedes la pueden consultar también. Entonces dice, teniendo en cuenta el efecto orientador del sustituyente del producto A del caso 1. Es decir, ustedes aquí tienen un benceno sustituido. Y en el momento en que lo van a poner a reaccionar en el caso 2, será que es el que van a poner aquí en esta estructura, ya el benceno sustituido. ¿Sustituido con qué? Pues será el benceno más el halogénuro alquilo. Le va a adicionar otro ¿qué? Otro halogénuro alquilo. Mire que este reactivo es el mismo que tenemos acá en el caso 1. Es decir, que va a ser doblemente sustituido por el mismo sustituyente. Entonces, ¿qué debe buscar usted? ¿Qué orientación dan en el benceno los halogénuros del alquilo? Entonces, de acuerdo al producto que tiene aquí, lo va a sustituir nuevamente con este halogénuro del alquilo, pero aquí la tarea también es investigar en qué posición va a orientar el segundo halogénuro del alquilo, ya sea en la posición orto, meta o para. Y ese producto es el que usted va a localizar en esta parte de la reacción y nuevamente lo debe dibujar en las herramientas que se han sugerido desde la unidad 1. Caso 3, los alcoholes, también un grupo funcional que estamos estudiando en esta unidad. Para ello, en el foro yo he compartido este alcohol que debe ser su compuesto de trabajo para resolver este caso. Entonces dice básicamente que los alcoholes se caracterizan porque tienen un grupo hidroxilo, este OH, efectivamente este es el que yo publiqué, aquí está el grupo OH en una cadena hidrocarbonada, es decir, constituida por carbonos e hidrógenos, y que los alcoholes sufren reacciones de oxidación formando aldehídos. La oxidación básicamente que es adicionar, digámoslo así, oxígeno. Y aldehídos es un nuevo grupo funcional. Por lo tanto, ustedes deben investigar un poquito más de cuál es la estructura o la fórmula general de los aldehídos. Para ello, entonces, en esta parte de la reacción A del caso 3, debe colocar aquí el alcohol, es decir, este alcohol, y cuando se hace reaccionar con este medio, ¿qué producto se dará? Aquí en este párrafo le están ya dando la ayuda, y es que cuando usted tiene un alcohol y lo pone a reaccionar con este medio en una reacción de oxidación, le da un aldehído. Es decir, que ustedes, el producto A debe ser un aldehído porque arrancó con un alcohol y es una reacción de oxidación. Entonces verifique que cuando ustedes estén proponiendo este producto A, cuando están utilizando en este caso 3, el producto tenga la estructura de aldehído. Por lo general, como ayuda también se van a dar cuenta que la reacción como tal ocurre aquí con el grupo H, es decir, no se modifica la cadena hidrocarbonada, en este caso no es mucho la alteración, sino que la alteración viene siendo por la parte o la oxidación, mejor dicho, viene siendo por la parte del hidroxilo. Caso cuarto y último, las aminas, también grupo funcional de esta unidad de estudio, y dice que sufren reacciones de adición nucleofílica, y entonces muestran un ejemplo. Aquí yo tengo el butanal. El butanal es un aldehído, mire la estructura que tiene el aldehído, es decir, en esta parte izquierda ustedes tienen una cadena hidrocarbonada, es decir, carbonos e hidrógenos. Aquí tienen un carbono unido con un doble enlace al oxígeno, es decir, un ion, el grupo carbonilo, ¿ya? Y aquí lo tienen también unido a su vez a un hidrógeno. Entonces, básicamente, los aldehídos tienen la estructura de esta parte de carbono, doble enlace oxígeno, carbono, hidrógeno, donde lo único que va a cambiar es la longitud de esta cadena hidrocarbonada, es decir, en uno de sus 4 enlaces, teniendo en cuenta que el carbono es tetravalente, ya tiene 2 enlaces con el carbono, debe mantener uno con el hidrógeno, por lo tanto le queda un enlace disponible que será
de una cadena hidrocarbonada que dependiendo de la longitud, pues así va a cambiar el nombre del aldehído. Por lo tanto, esta estructura de carbono doble oxígeno y carbono hidrógeno, esta aquí que estoy señalando, es la fórmula o la característica general de los aldehídos. Entonces, mire que es una ayuda para el producto acá del caso 3. Si estamos hablando de una reacción de oxidación donde parto del alcohol, es decir, de y me va a formar un aldehído, mire cómo este carbono que está aquí, se va a oxidar para tener la forma de un aldehído, es decir, desaparece o hay una reorganización de forma tal que ya no quede un guión hidroxilo, OH, sino que vaya adquiriendo o que adquiera, mejor dicho, esta estructura. Bueno, entonces en este caso 4 dice que estamos trabajando con las aminas, entonces dice que la reacción de las aminas es un aldehído más una amina, mire aquí tenemos una amina, en medio de benceno y calor da una carbinolamina. Entonces, ¿qué es una carbinolamina? Tenemos un carbono unido a la parte de la amina, es decir, toda esta cadena hidrocarbonada unida al nitrógeno. Tenemos esta otra cadena hidrocarbonada que es con la que venía originalmente el aldehído. Tenemos esta parte que se conserva, que es como esta aquí del aldehído originalmente, y esta del doble enlace con el oxígeno es la que se reorganiza también para ya dejar de ser doble enlace oxígeno, sino OH como el ion hidroxilo. Y esta estructura así ya se denomina carbinolamina. ¿Qué deben hacer ustedes puntualmente en este caso? Trabajar con el aldehído del caso 3, es decir, que es el que se forma aquí en la oxidación de este alcohol, es decir, este aldehído que van a proponer aquí, lo van a poner en esta parte de la reacción y lo van a poner a reaccionar con esta amina que se llama 1-butanamina. Y de acuerdo al aldehído que tienen acá, que les dio en el caso 3, cuando lo ponen a reaccionar con esta amina, pues le va a dar la carbinolamina, que es este ejemplo que salen aquí. Este aldehído, solamente que este no es el de ustedes, sino el que les dé específicamente acá, ¿cierto? Pero lo ponen a reaccionar con esta amina. Mire que esta amina es esta misma que tienen aquí, CH3, CH2, CH3, NH2, los mismos medios, benceno y calor, que carbinolamina da, teniendo en cuenta que esta es como la forma general de las carbinolaminas. Es decir, que si lo analizamos un poquito más, si ustedes estudian más en detalle, se van a dar cuenta que básicamente lo que está cambiando o lo que cambiaría para en el caso de ustedes sería esta parte superior, porque mírese que nótese que esta parte de aquí es como este es de igual, ¿cierto? Este es CH3, CH2, CH3N, este es el mismo. Esto es lo que hace característico a la carbinolamina, es decir, que en cierta forma pues no va a cambiar, pero esta sí, porque esta cadena hidrocarbonada acá es la que traía originalmente el aldehído. Y para ustedes pues depende de esa cadena hidrocarbonada acá en el aldehído, qué tan largo o tan corta sea, pues la van a poner aquí. Y con eso estarían dando respuesta entonces a la carbinolamina y estaríamos terminando los 4 casos de estudio. Espero este material entonces les sea de apoyo para la consolidación del trabajo. Gracias.